Entendido, dice. Estoy viendo ayer dónde quedamos, creo que quedamos aquí en el artículo 3 sobre las manifestaciones. Aquí quedamos. Bueno, bueno, además de agradecerles que estén acá y darles la bienvenida, y, esta ley 184 creo que les comentaba ayer que hay un proyecto para mejorarla que fue aprobado en tercer debate. Sin embargo, hasta donde tenemos conocimientos, el día de hoy, bueno, el día de ayer, porque la verdad es que hoy no he revisado ese tema específico, la ley no ha sido sancionada por el presidente de la República. Igual la norma es bastante completa, la letra de la ley 184, pero también en la redacción de los artículos, al extenderse mucho, también eso hace como que que quien lee la ley se pierda o se pueda perder en el texto, ¿verdad? En el texto pierda un poco el contexto o el sentido que tiene cada norma. Entonces, bueno, acá yo no he transcrito textualmente los artículos, sino que los he sintetizado, incluso les he cambiado algunas palabras para mayor comprensión, pero tampoco limitarlas tanto porque, bueno, son normas legales. Vamos a terminar ahorita con, si no hay ningún comentario en este momento de algo de ayer o algo de hoy, entonces vamos nada más a terminar con el artículo 3 y vamos a hacer una pequeña conversación, una pregunta que les traigo acá. Si me escuchan y ven, todo bien, ¿verdad? Sí, Sí. te escuchamos. Yo sí. Ok, ¿y cuántas? Bueno, es que como me puse a compartir no veo cuántos hay, pero bueno, estarón, Manuela, Raimil y creo que por ahora esto. Bueno, igual la clase se está haciendo Claudia. grabada y va a poder ser Claudia, claro. usted. Sí, ya. Misma a las Sí, usted. 2, a las 2. Y José entró. Ah, José entró, qué bien, bienvenido. Bueno, entonces ayer comenzábamos a revisar la ley 184, vimos cuál es el objeto de la ley, también vimos que en el artículo 2 se establece en qué ámbitos puede tener lugar la violencia política hacia las mujeres, que puede ser dentro de las familias, ¿verdad? En cualquier ámbito público, en cualquier espacio público de participación, también en el ámbito laboral y en el ámbito incluso estatal, ¿verdad? De la superestructura del Estado y también por personas afiliadas y simpatizantes de partidos políticos. Es decir, este tipo de violencia no podemos pensar que solo va a ocurrir en los partidos políticos. Y no solo en el periodo electoral, pero especialmente cualquier tipo de hecho violento hacia las mujeres, hay que poner la atención para ver si son hechos de violencia política dentro del periodo electoral por la consecuencia, la gravedad del impacto que es retorcer el proceso, la participación política de las mujeres en el proceso. Luego vimos el artículo 3 para analizar o reflexionar sobre manifestaciones de violencia política contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos. Y quedamos en este artículo, veíamos que la manifestación más grave es causar la muerte, luego dice agredir física o verbalmente, realizar invitaciones sexuales no deseadas, amenazar a una o varias mujeres o a su núcleo familiar, amenazar, de repente no amenazar a la mujer, sino a una persona cercana, pues que vaya a ser algo mucho más intimidante para ella, restringir o anular el derecho al voto libre, secreto y directo de las mujeres. Son las primeras 5 manifestaciones de violencia política. Cuando nos pregunten qué es esto de violencia política contra las mujeres, aquí tenemos
las manifestaciones, las formas en las que se expresa esta violencia política. También el hecho de difamar, calumniar o realizar cualquier expresión denigrante hacia las mujeres también es una manifestación de violencia política. Amenazar, agredir o incitar a la violencia política contra las mujeres políticas y también contra las defensoras de derechos humanos, aunque no tengan esa participación política o electoral, pero también hemos comentado que la violencia política no solo es de los partidos, sino puede ser que haya mujeres que estén luchando a favor de una ley o que estén luchando. Justamente iba a comentar eso, que no es solamente hacia una candidata o precandidata, sino que de repente yo como mujer, como ciudadana, esté en una manifestación o esté haciendo algún tipo de reclamo, lo que esté haciendo, este, que se considere dentro de la política y sea agredida por cualquier otra persona, en este caso, pues, también es violencia política. O sea, no es solamente contra las que sean candidatas o no, o las que estén dentro de una planilla de partido político, es cualquier mujer o cualquier Sí, mujer que haga el ejercicio político. sí, y bueno, y mencionas la planilla, es decir, también puede ser que haya alguien que no tenga participación política, pero sea parte de una institución del Estado, que el Estado es el que ejerce el poder legítimo institucional. Entonces, allí hay una acción política dentro de las instituciones del Estado, ¿verdad? Por ejemplo, la acción política del Tribunal Electoral es hacer todo lo posible por garantizar las reglas democráticas. Entonces, el Tribunal Electoral también es una institución política, ¿verdad? Pero garantizando ese derecho a la participación política en las condiciones de igualdad posibles para todas las personas. También, bueno, que estábamos ahorita en lo de amenazar, agredir, incitar, ¿verdad? Difamar, no sé si me pasé. No, creo que era aquí que estábamos. Bueno, la verdad es que estábamos en el artículo 3, habíamos pasado acá. Ajá, lo de difamar, ¿verdad? Tener las mujeres, amenazar, ahí habíamos quedado. Amenazar, agredir o incitar a la violencia contra, como decías, mujeres de organizaciones o que se han organizado para pedir, pues, que cambien las relaciones de poder, ya sea con la aprobación de alguna ley que tenga que ver con los derechos de las mujeres o con los derechos de cualquier derecho en la sociedad o cualquier situación que nos afecte. Por ejemplo, esa alza del precio de la electricidad nos afecta a las mujeres, nos afecta a las familias, ¿verdad? También mencionábamos lo de discriminar por alguna licencia, no solo de embarazo, sino también puede ser una licencia de estudio, ¿verdad? Y que tenga una mujer en ese momento. Proporcionar datos falsos, esto se repite, lo vamos a seguir viendo en las faltas, el tema de proporcionar datos falsos para perjudicar el ejercicio del derecho o la participación de las mujeres. En la numeración sobre las manifestaciones de violencia política hacia las mujeres son 17 posibles manifestaciones. Hoy es viernes. El miércoles quedamos en el 10. Nos faltó ver estas últimas 7, que son restringir los derechos de las mujeres debido a tradiciones, costumbres o sistemas jurídicos internos violatorios de la normativa. Si en quizás un partido político que entre sus principios y valores tiene el tema religioso, por ejemplo, hipotéticamente, si por religión una mujer no debe ocupar el cargo principal, sino lo ponen ellos en su norma o es su costumbre o lo legitiman ellos en alguna reunión o asamblea, aunque lo aprueben en una asamblea interna de ese partido, esa norma de que las mujeres no pueden estar en la principalía, sino que deben estar en la suplencia, entonces eso es una manifestación de violencia política hacia las mujeres porque no se puede restringir los derechos humanos debido a tradiciones, costumbres, incluso sistemas jurídicos internos.
que estarían violando la norma, ¿verdad?, principal, que es la Constitución de la República de Panamá. El número 12 dice obstaculizar o impedir el acceso a la justicia mediante, puede ser amenazas o mediante no entregarle esas pruebas, esas evidencias, certificaciones, documentos que uno necesita para interponer un proceso, tomar cualquier tipo de acción para impedir que una mujer pueda acceder a la justicia para proteger sus derechos. 13. Imponer sanciones injustificadas o abusivas. Puede ser que haya una leve justificación, pero la sanción sea abusiva. Por ejemplo, la expulsión del partido o el impedimento de postularse o de hablar en las asambleas. Esas serían sanciones realmente abusivas porque impiden completamente el ejercicio de los derechos políticos y mucho menos en condiciones de igualdad. Otra manifestación de violencia política sería limitar el uso de los recursos, ¿verdad? Porque entonces ahí ya estaríamos quitando las posibilidades de igualdad, de participar en condiciones de igualdad hombres y mujeres. También evitar por cualquier medio que las mujeres asistan a alguna actividad que implique la toma de decisiones. Puede ser una asamblea donde se va a elegir a los candidatos, a las candidatas, a los cargos de dirección del partido. Impedir que las mujeres participen o que alguna mujer participe, ya sea como que quiere ser postulada o que va a apoyar a otra que se postule, porque esto trata de restringir o de manipular las decisiones que van a establecer las relaciones de poder en ese colectivo. Impedir el uso de la palabra a las mujeres. Eso es una clara manifestación de violencia política. Imponer por estereotipos sexistas, imponer por estereotipos sexistas la realización de tareas ajenas a sus funciones. Si una mujer es elegida alcaldesa, por ejemplo, que el partido le imponga que realice ciertas actividades que no son la función de una alcaldesa, para favorecer al partido o para afectar su imagen política por otros intereses de quizás imponer a otra figura, ¿verdad? O algunas situaciones similares a esta. Y el último numeral donde se establece una posibilidad de manifestación de violencia política hacia las mujeres es discriminar, obstaculizar, violentar, humillar, ofender a cualquier mujer que esté en ejercicio de sus derechos políticos por su familia, por la participación de sus familiares en la vida política hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Es decir, si a una mujer, a una hija, por razón que su papá es candidato, se le intenta hacer burla de ella o calumniarla o discriminarla en su puesto de trabajo o humillarla por alguna razón, ofenderla por su relación familiar con alguna persona que participe políticamente. Dice 4º grado de consanguinidad, puede ser su papá, su mamá, incluso su tío, ¿verdad? Porque es hasta 4º grado de consanguinidad, o un hijo, o un nieto, o el 2º de afinidad, es decir, su relación de matrimonial, ¿verdad? Que esa ofensa venga de una persona, de un partido o de una corriente política distinta a la de la mujer ofendida. Eso también es una manifestación de violencia política hacia las mujeres. No sé, sería bueno escuchar algún comentario de ustedes sobre estas 18 manifestaciones de violencia política que establece la Ley 184, que son formas en las que se expresa ese concepto, quizás un poco pareciera abstracto, violencia política hacia las mujeres, pero que vemos que tiene mínimo estas 18 manifestaciones que establece aquí. Si esto que hemos leído aquí ustedes lo han visto como observadores del desarrollo político de nuestro país, han visto algunas de estas formas de manifestaciones, hay algunas que se dan más, otras que se dan menos.
A ver qué nos puede comentar. No sé, ¿quién quiere tomar la palabra? No, profesora, lo único, lo que queda claro luego de la explicación dada por usted en el día miércoles y en el día de hoy de que el término violencia política no solamente se da estrictamente en en el ámbito político partidista, sino también, como te manifestaba, en la familia, en el ejercicio de cargos públicos. O sea, que es una acción muy amplia que se puede cometer en diferentes escenarios de la vida. No se circunscribe solamente a la actividad política partidista o de alguien que aspira a un cargo de elección popular. Un término bien amplio y me ha quedado claro a mí en ese aspecto, ¿verdad? Oiga, Profe, se quedó muteado. ¿Me escuchan? Ahora sí, profesor, ahora Ahora sí. sí, profe. Sí, es que no, les decía que me acabo de dar cuenta que no estaba compartiendo la pantalla. No, no, no se veía. Yo también me imaginé que estaba compartiendo cuando estaba haciendo anunciando los numerales, pero no se vio. Sí, bueno, em, gracias José por ese comentario. Sí, ahorita me trae al recuerdo, por ejemplo, el caso de una periodista, Ligia Arriaga, que ella, bueno, eso fue conocido públicamente, ella tuvo que salir de Panamá, ella es ecuatoriana, pero ella se casó con un panameño en Ecuador, ¿verdad? Entonces, ella vino a Panamá con su esposo hace muchos años, pero como ella era periodista, había estudiado periodismo en Ecuador, pues ella comenzó a ejercer acá su labor de periodista. Ella luego se residenció en la provincia de Darién y se especializó en el acontecer de esa provincia y también se hizo pues defensora del ecosistema, específicamente la laguna de Matusagarati, y después de un par de años de estar en esa defensa, denunciando personas, empresarios más que nada de esa área de otros países que habían llegado a cometer delitos ambientales contra la laguna, pues ella recibió amenazas de muerte. O sea, recibió muchas amenazas hasta que recibió unas amenazas más serias. Entonces ella tuvo pues, y fue apoyada por organizaciones también internacionales a salir del país para proteger su vida. Entonces, esta persona, esta defensora del medio ambiente, periodista, no inscrita en ningún partido político, ella pues sufrió violencia política, ¿verdad? Y ahí en ese colectivo pues que defendía la laguna de Matusagarati había mujeres y hombres, pero bueno, las amenazas fueron contra ella personalmente. Entonces, bueno, ella era quizás la vocera más evidente, pero ella vivió pues esta violencia política hacia la mujer y esto le ha traído consecuencias hasta el día de hoy, a pesar que eso fue ya hace algunos años. Entonces, bueno, como ese hay otros ejemplos de pues, violencia política hacia las mujeres. Profesora, ese caso, ahora que usted lo trae a colación, lo conocí muy de cerca porque yo la tuve como colega, cuando yo trabajé en RPC Radio, ella era nuestra corresponsal en Darién. Y luego cuando tuvo un paso por el Sistema Estatal de Radio y Televisión, Canal 11, donde estuvo encargado de la dirección de noticias, también era nuestra corresponsal y fue en el momento en que se dio la situación, porque ella se trasladó a la ciudad capital y fue a conversar conmigo porque yo era el jefe inmediato para decirme prácticamente que tenía que salir huyendo del país. Incluso ella no me dijo para dónde se iba, que organismos internacionales, como dice usted, la estaban apoyando y que ella iba a dejar de trabajar en Canal 11 por esa situación de que había sido amenazada de muerte y me enseñó algunos mensajes de texto y de WhatsApp que habían mandado donde la amenazaban en la provincia de Darién, donde ella ejercía su labor como corresponsal y también como activista en defensa de los derechos de protección del ambiente.
Sí, y bueno, ella pues recibió ese apoyo en ese momento para proteger su vida. Sin embargo, pues cuando se acabó ese apoyo, ella regresó a Panamá también, pero pues no pudo, no recuperó su empleo. Ella no recuperó el empleo que tuvo que dejar cuando se fue. Y bueno, también luego intentó volver a su país, pero pues no es lo mismo, ¿no? Después de 20 tantos años o más estar fuera de tu país, y ya pues cuando pasa el tiempo ya no eres tan joven y todo lo demás. Entonces, estas violencias políticas no solo afectan en el momento, pueden traer consecuencias a veces para toda la vida. Entonces, por eso es que es algo pues importante y no solo es algo como cosmético, sino que realmente afecta la vida de muchas mujeres, ¿no? Y no Entonces, solamente profesora a ella, sino a todo el resto de la familia. O sea, trae una implicación no solamente a la persona que es objeto de la violencia política, sino a todo su entorno. así es, así es. Y bueno, esto lo vamos a ver más en este periodo electoral y a medida que más mujeres van participando, ¿verdad? Y lo vamos a ver cuando lo acostumbrado comienza a cambiar. Entonces, eso trae que algunos sectores que no están dispuestos a los cambios o que se sienten amenazados por estos cambios, situación que no tiene por qué, o sea, uno que haya otros compañeros, compañeras que estén participando, que comienzan a participar, eso de ninguna forma es una amenaza contra otras personas, ¿verdad? Que haya más actividad, más participación, eso nos fortalece como sociedad y va a hacer que haya más actividades, que otra gente también más participe. Y eso siempre es bueno, ¿no? Y sobre todo en condiciones de igualdad. Pero por lo general hay algunas personas o algunos sectores que sienten algún temor, algunas amenazas, y eso se convierte, amenaza contra su status quo, y eso se expresa algunas veces en violencia. Y el poder detectar y prevenir esto y atenderlo institucionalmente, desde la institucionalidad del Estado, es lo que va a evitar que esto se convierta en conflictos más graves. Entonces ahorita quería proponerles esta pregunta, que tomáramos unos minutos para pensarlo, porque en esta línea va a ir la evaluación que vamos a hacer. La evaluación está en este módulo, va a ser su participación, que todos están participando, y quizás una pequeña propuesta, algo muy sencillo, que sea una reflexión de algo de lo que vamos a ver en este módulo, que ya hemos visto y estamos viendo en este módulo. Entonces, la pregunta reflexiva es, ¿cómo promover cambios en las relaciones de poder? ¿Verdad? Las relaciones de poder entre hombres y mujeres en la sociedad, que haya más participación de las mujeres, pero sobre todo en los lugares donde se toman las decisiones. Pensaremos, es cierto, ahora hay más mujeres participando, pero aún es una minoría. En la asamblea no llega al 20%, es más, creo que es como el 16%. En los ministerios, pues tampoco hay una allí. Si pensamos, por ejemplo, en las empresas privadas, en las grandes empresas, medianas y grandes empresas, la mayoría de los propietarios y gerentes son hombres. Si nos vamos a la Universidad de Panamá, la mayoría de los directores y decanos, la gran mayoría son hombres. Cuando en la Universidad de Panamá más del 60% de las personas que egresan son mujeres. Entonces, las relaciones de poder todavía no son equitativas ni se acercan a esa equidad. Entonces, desde la participación política, viendo más allá de los partidos, desde la participación política, ¿cómo podemos nosotros, como personas, como funcionarios públicos, si es nuestra labor, y si estuviéramos en el poder, digamos, tuviéramos el cargo de directores o de magistrados, cómo podríamos promover cambios en las relaciones de poder? ¿Qué cosas hacer para evitar la exclusión, la discriminación, ¿verdad? Que eso de que para participar hay que tener, para ser candidato o candidata hay que tener una cantidad
alta de dinero para poder hacerme propaganda, para poder financiar el tema de las firmas o de la publicidad. O sea, ¿qué cosa se puede promover para cambiar las relaciones de poder? Para que vayamos pensando en ese tema. Está un poco difícil la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, el primer día del módulo hablamos de que hay sexismo en la educación. Entonces, por ejemplo, mejorando la calidad de la educación desde la básica, la media y la universidad, una educación que enseñar con igualdad, con enfoque de derechos humanos, estimulando la participación igualitaria de las mujeres. Por ejemplo, en las escuelas todavía vemos peinados de belleza, en las escuelas primarias. Y eso es una costumbre sexista, ¿verdad? Donde a las niñas se les enseña que ella tiene que lucir de cierta forma. Entonces, una forma de promover cambios en las relaciones de poder, por ejemplo, tratar de que no haya sexismo en la educación. Adelante. Sí, yo he hecho mucho hincapié en esto, ¿no? En que promover ese liderazgo en las mujeres comienza desde que estamos pequeños, ¿ok? Y ojo, no es que no se pueda hacer ya en personas adultas, mujeres adultas, claro que sí, pero si queremos sembrar, hay que hacerlo desde que están en esa etapa escolar. Hace unos días se hizo acá 4 pasos para prevenir la violencia basada en género. Y mi hija estuvo allí. Y ella estuvo, bueno, súper encantada. Primero que eran solamente 2 chicas nada más menores de edad. Los demás eran todas mujeres profesionales, pues que dominan el tema y que saben del tema. Obviamente ya se le ha hablado muchas cosas en casa y parte de lo que ella vio allí es lo que yo estoy viendo acá en el diplomado y lo que hemos estado viendo. Pero ella sintió, pues, porque ella estaba en otros espacios, pero a nivel de adolescente y chicas activas, pero es importante, porque entonces no hacerlo con las escuelas, hacerles foros allí, invitarlos a hacer jornadas anuales o 2 veces al año que se les pueda hacer, en donde se incentiven y se motiven. También creo que es fundamental que los partidos políticos desde sus bases comiencen a darle talleres y buscando pues en las comunidades a estas líderes que están allí y llevarlas poco a poco, pero también tiene que haber una participación por parte de las mismas mujeres que lideran esos partidos políticos, porque si tenemos o tienen, en este caso, la población panameña, tiene mujeres que son alcaldes o que son diputadas o que están dentro de algún cargo, ¿no? De elección popular, que estas mujeres también sean pioneras y sean portavoz y sean ejemplo para que otras mujeres quieran seguir, no su paso, pero que puedan continuar, pues, que sean como esa representación de que, mira, yo quiero ir hacia allá porque fulana lo logró, yo también lo puedo lograr y podemos hacer. Así es, Raimil. Por ejemplo, otra forma que pudiera hacer es formando a las docentes, a los docentes, con enfoque de derechos humanos y enfoque de género. Sentimos que eso hace falta a los docentes. Claro, hay siempre algunas docentes destacadas que tienen ese enfoque, pero son muy pocas que lo tienen a nivel de las escuelas. Entonces, con unas docentes formadas en derechos humanos con enfoque de género, allí también comenzamos a cambiar las relaciones de poder para tener mayor participación social de las mujeres. Kimberly. Buenas tardes, profesora. Bueno, yo sí estoy de acuerdo en la parte de la capacitación de los docentes a nivel escolar. Sin embargo, siento que no es como
como quien dice, el ojo del huracán, o sea, el inicio de todo. Lo digo por experiencia propia porque si nos podemos a ver en los concursos que hacen a nivel escolar, en los concursos de oratoria, en los concursos de poesía, en los concursos en donde algún estudiante se destaca, siempre hay más niñas participando que varones, o sea, siempre están las niñas ahí participando, ya sea en temas de literatura o en temas de matemáticas, inclusive en deporte, las niñas están participando muchísimo en la parte que es de deporte y de educación física en las escuelas. Lo digo desde mi punto de vista en el que yo pasé por esa etapa, sí hay momentos en los que me sentí quizás esto un poco más, pero era por tema de el mismo estudiantado, el bullying que se hacen entre los niños en las escuelas, que quizás también esa parte, brindarle más educación a los niños y a las niñas, en no señalar a una persona por su estatura o por su complexión física o X cosas en ambas partes. Entonces, por eso siento que de repente sí hay que meterle más educación a los niños. Sin embargo, yo siento que el problema es cuando se pasa a la edad adulta. ¿Por qué? Porque hay muchísimas mujeres preparadas, hay muchísimas mujeres estudiadas. Sin embargo, ¿por qué no llegan a estos grandes puestos? Porque es lamentable, pero hay que decirlo. Estos puestos muchas veces son por amiguismos, son porque conozco a fulanito o porque conozco a menganita y entonces llegamos a este tipo de posiciones en los que, bueno, a veces hay casos, no digo que son todos los casos, pero casos en los que esto es lo que sucede. Yo siento que una de las maneras en las que podemos asegurar la llegada a esa posición es tal cual como lo hace una gran empresa y dice, bueno, para poder aplicar a esta posición tienes que tener estos estudios. O sea, yo he visto casos de, de diputados, de representantes que no han terminado ni siquiera la secundaria. Entonces, cuando ven a una mujer, le quieren ver todo el expediente de cuántos diplomados, cuántas maestrías y cuántos posgrados tiene. Pero en cambio, tenemos diputados que tienen más de 4 periodos en la asamblea y no han terminado una secundaria. Entonces, es esa parte de tal cual, pues, de tener un nivel educativo, de tener experiencias en ciertas posiciones para poder aplicar a estos puestos. Siento que sería un filtro que se podría aplicar en estos casos. Sí, gracias, Kimberly. Además que, o sea, las niñas participan, eso es cierto, que a veces sufren o se ven afectadas por estereotipos de algunos docentes y también de los niños y de las niñas, porque ellos han nacido en una sociedad que es sexista y ellos aprenden eso, ¿verdad? Eso es como lo normal. Sin embargo, aunque participen igual, o pensemos que participen igual por la cantidad, no es igual el tiempo que, por ejemplo, una niña de 12, 13, 14, 15 años, pensemos en un promedio, ¿no? No quizás en la niña que es de clase media o que su mamá pues tiene un buen trabajo y puede pagar a alguien que de repente limpie la casa o haga algunas cosas. Hay muchas niñas, sobre todo de la clase empobrecida, que en sus casas tienen que cocinar, tienen que lavar, tienen que cuidar al hermanito y muchas veces esa responsabilidad en el hogar o ese aporte no es igual cuando hay un hermano y hay una hermana. Entonces, sí es cierto que las niñas participan incluso a veces más en la escuela que los niños, en la realidad, de manera integral en su vida, no dispone de las mismas condiciones que los niños. También las niñas, las adolescentes, cuando están en la calle, esperan el bus o todo lo demás, sufren situaciones de acoso. También vemos que hay niñas que desaparecen o niñas que son pues también abordadas por hombres adultos. Entonces, la realidad es que es verdad que las mujeres participamos, las niñas participan, y hay casos de niñas pues que logran ganar concursos y todo lo demás. También tenemos que ver la condición económica y social de esas niñas que llegan a ganar esos espacios. O que puede tener una progresividad en eso que ganó, ¿no? Porque a veces hay niñas pues empobrecidas que ganan un concurso, pero
pero después no continúan, ¿verdad? Con esa formación y poder destacarse. Entonces, la realidad de muchas mujeres, pues, no es en condiciones de igualdad, ni en su casa, ni en la calle, ni en los lugares de estudio. Entonces, pues lo que queremos es poder identificar cuáles son esas desigualdades para poder intervenir desde una mirada de derechos humanos, poder ir cambiando las condiciones de poder para que llegue el día lo más pronto posible, que sí realmente haya condiciones de igualdad y que las niñas no se vean afectadas por situaciones que los niños no se ven. Por ejemplo, también en las escuelas, pues las niñas desde los 11, 12, 13 años antes, pues ya tienen su periodo menstrual. Entonces, viven afectaciones de esto, que a veces hay profesores de educación física o maestras que, pues, que no, o sea, pareciera que desconocieran esa situación y no le dan pues ese apoyo a las niñas que necesitan en esos días, algunas, ¿verdad? Entonces a veces las afectan en sus notas o en otro tipo de situaciones. Entonces todo esto pasa, o sea, nosotros tenemos que tener una mirada integral de la participación de los niños y las niñas, que no en todo son iguales, por ejemplo, en esto que acabo de mencionar. Entonces, la mirada de género es una mirada bien profunda para ver de manera diferenciada las realidades de ambos géneros y tratar de, a partir de esas realidades diferentes, crear las condiciones que permitan una participación en igualdad. Bueno, ante la pregunta que les proponía, decía yo, bueno, con educación no sexista, tratar de garantizar una educación no sexista, formar a los docentes con enfoque de derechos humanos, garantizando los derechos humanos de las mujeres. También puede ser con campañas educativas para prevenir la violencia de género y también la violencia política, con la adopción de protocolos. Es decir, hay diferentes iniciativas que pudiéramos enunciar a partir de lo que ustedes han visto en los módulos precedentes y también en este módulo en cuanto a violencia de género, en especial a violencia política hacia las mujeres. Chelsea. Chelsea, bueno, veo a Stephanie también, Kimberly ya habló, José también, Aarón, no sé si a alguno de ustedes se les viene a la mente alguna medida o algo que se pudiera hacer o que se debería hacer para promover desde lo individual y desde su participación el cambio para que haya una justicia. Aarón, tú ahorita el micrófono. Bueno, yo pienso que este tema es un tema mucho que se inicia desde casa, ¿no? Y desde la cultura que ya tenemos eh, desde niños, que ya es parte de nosotros. Y creo que la escuela sería importante teniendo como base inclusión en algún tipo de materia o alguna formación escolar que hable del tema o que se note el cambio, que se hagan tareas. O en otro curso que tuve una tarea bien interesante que fue en Argentina, y una maestra hizo cambio de letras a las canciones machistas. Se juntó con los padres de los niños y fue como una tarea y cambiaron las letras de las canciones. En vez de ser, que eran bastante machistas, la volvieron más que nada como igualitarias, ¿no? O equitativas. Y esas son las canciones que toda la escuela utilizó en todos los salones de primaria. Y de hecho, como fue tan exitoso el caso, se pasaron a todas las escuelas casi de la República Argentina. Entonces ya de ahí ya hay por lo menos un ejemplo o una práctica que se hizo en pro, ¿no? Del cambio de mentalidad, para que esos niños de esa generación o por lo menos de esa escuela ya van con otro tipo de ejemplos en tu mente de canciones o de tareas o otra mentalidad de lo que es la igualdad a las compañeras niñas y obviamente más adelante a sus compañeras adolescentes y mujeres, ¿no? Eso se llama cambio de roles, lo que hicieron allí con
con esas canciones, sí. Esos ejercicios nos ayudan a visibilizar pues la desigualdad, que a veces no es tan fácil de ver, porque estamos tan acostumbradas a eso que es difícil de percibir, ¿no? Gracias, Aarón. ¿Alguien más quería decir algo? ¿Aportar algo? Buenas tardes, profesora. ¿Me escucha? Sí. Sí, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que los compañeros han dicho, esto, también con lo que dijo la compañera Kimberly, pues. Siento que, primero que todo, como mujer debemos saber y estar claras de que nosotras valemos, nuestra opinión vale. Muchas, somos profesionales. Pero, ¿qué pasa? Llega un hombre y por el simple hecho de ser varón, son los que las empresas como que buscan más, pues, ese lado masculino. Y bueno, la mujer si no, en muchas ocasiones, pues, si no tiene como algún contacto, alguna persona que ocupe un cargo importante, pues no puede ejercer su profesión, pues. Y es algo triste. Esto, Y bueno, nosotros como estudiantes, pues, y agentes de cambio debemos como que tratar de mejorar en ese sentido, porque eh, nosotras somos los que criamos a los hombres, las mujeres, y de ahí parte, pues, porque es una cultura, pues, que se ha ido de generación en generación, y muchas veces o sea, no nos dan el valor y muchas veces las mujeres lo toman como que es algo normal porque siempre ha pasado, pero no es así, pues no es algo normal. Todos tenemos que, esto, todos deberíamos de tener los mismos derechos. Ese es mi aporte. Gracias. Gracias, Chelsea. Muchas gracias, claro que sí. Bueno, eso es un acercamiento a esa reflexión que vamos a explicar mejor la próxima sesión, que va a ser el pequeño aporte de parte de ustedes. Pequeño digo porque va a ser algo breve, no va a ser extenso, pero muy valioso para que sea pues su evaluación de este curso. Una reflexión sobre cómo cambiar las relaciones de poder, pues ya conociendo los diferentes elementos que establece pues la teoría del género y la ley de violencia política hacia las mujeres y algunas otras cositas más que vamos a compartir. Bueno, entonces seguimos con el artículo 4 de la ley 184 que habla sobre las acciones que va a tomar, antes decía el Instituto Nacional de la Mujer, ahora ya sabemos que es el Ministerio de la Mujer, la entidad, la autoridad competente en esta materia. Dice el Ministerio de la Mujer, bueno, eso lo puse yo porque decía INAMU, el Ministerio de la Mujer y demás autoridades competentes podrán tomar o deberán tomar las siguientes acciones. Primero, dice garantizar en los planes y programas, garantizar en los planes y programas la dotación presupuestaria para esas actividades específicas que abordan la violencia política hacia las mujeres. Si las instituciones no establecen un presupuesto para este tema de violencia política, por ejemplo, el Tribunal Electoral, el Ministerio de la Mujer, alguna otra institución que tenga que ver con este tema, por ejemplo, el CENIAF, disculpen, el CENADIS, ¿verdad? Porque las mujeres con discapacidad tienen sus organizaciones y participan políticamente. Entonces, si las instituciones no establecen un presupuesto, estos planes y estas capacitaciones, estas campañas, estos protocolos no se van a poder establecer. Entonces, eso es fundamental, que haya un presupuesto para abordar el tema de violencia política hacia las mujeres. Segundo,
el Ministerio de la Mujer y las demás autoridades competentes deberán tomar acción para que se establezca un protocolo que coordine la actuación de las entidades competentes para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres. Es decir, tiene que haber un protocolo, un documento escrito que diga cómo va a ser esa actuación coordinada entre las instituciones. Por ejemplo, aquí hay una coordinación fundamental entre el Ministerio de la Mujer y el Tribunal Electoral para lograr esa prevención, atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres. Entonces hay que establecer ese protocolo. También la siguiente acción es incorporar la violencia política contra las mujeres en los protocolos de atención e investigación de violencia contra las mujeres. El convenio 190 de la OIT, que hoy me parece que es la ley 303, que fue aprobada este año, sancionada por el presidente de la República, esa ley establece la obligación de que en todos los centros de trabajo, públicos o privados, y educativos también, porque también son centros de trabajo y también son educativos, hayan protocolos que sean dados a conocer a toda la comunidad para que quienes están en ese espacio de trabajo sepan que ellos son violencia contra las mujeres y cuál es el procedimiento de atención si se da un caso y cómo se resolvería. Es decir, todo eso tiene que estar establecido en un protocolo, en un documento que tiene que ser accesible y dado a conocer a las personas que laboran en esa institución. Entonces, lo que aquí indica es que en esos protocolos que ya se deberían estar trabajando a partir de la aprobación de la ley 303, hay que incorporar el concepto de violencia política contra las mujeres en esos protocolos de atención de violencia contra las mujeres. Miren, pensemos, por ejemplo, en una empresa tan grande como no sé, la bananera, las industrias del banano que están en Changuinola, ¿verdad? Ahí hay dos o tres grandes empresas allí que son, bueno, es que ahí son varias empresas, ¿no? La productora y pues la que lo compra y todo lo demás. Pero bueno, pensemos en estas empresas de banano. Allí debe haber un protocolo de atención a la violencia hacia las mujeres. Pero también ahí hay un sindicato. Por ejemplo, ahí está Citraibana. En Citraibana hay como 5.000 trabajadores. Y allí, no sé si la mitad, pero hay muchas mujeres, hay un gran porcentaje de mujeres y que están sindicalizadas. Entonces, ahí hay una en esa empresa privada hay una participación política de las mujeres. Entonces, en el protocolo que tiene que haber en esa empresa, ahora ya obligación legal por la ley 303, entonces ahí hay que incorporar el concepto de violencia política contra las mujeres. El numeral 4 de este artículo 4, que son las acciones que tiene que tomar el Ministerio de la Mujer, dice garantizar que las mujeres víctimas de violencia política tengan acceso a los servicios especializados que el Estado brinda. Es decir, si hay una mujer que está sufriendo hostigamiento político en un partido, pues esa mujer tiene derecho a atención psicológica. Entonces, pues el Ministerio de la Mujer tiene que garantizar que esa mujer que puso la denuncia, pues tenga acceso a atención psicológica, incluso a protección de su seguridad si está siendo amenazada de muerte, o a protección para no ser despedida de su trabajo, es decir, a todos los servicios especializados y la atención que ella requiera por esa situación de violencia que está viviendo. También proporcionar mecanismos de atención urgente que aseguren la protección de los derechos políticos de las mujeres y del ejercicio del cargo al que ocupa o al que debe acceder. Puede ser que una mujer que tiene que ir a postularse a un cargo de elección en una fecha, en un momento que está pues establecido de manera legal,
pues se le está intimidando para que no vaya, ella puede pues poner la denuncia y allí tiene que existir, o el Ministerio de la Mujer tiene que tratar de generar una alternativa, una respuesta urgente para garantizar que esa mujer que está siendo víctima de violencia política pueda realizar ese acto que es el que va a garantizar o el que va a permitir su participación. Es decir, pueden darse múltiples situaciones y el Ministerio de la Mujer, que es la autoridad competente en esta materia, debe crear los mecanismos para poder evitar que la violencia pueda restarle un derecho, ya sea un derecho laboral o un derecho político, a una mujer por esta acción de violencia que alguna organización, algún sujeto, incluso el mismo Estado, puede ejercer contra una mujer. La otra acción que debería tomar el Ministerio de la Mujer es desarrollar acciones para investigar y recopilar datos desagregados por sexo sobre las causas, las consecuencias y las frecuencias de la violencia política contra las mujeres. Ahora que ya existe la ley, ahora que ya existe el ministerio, entonces se van a comenzar a llegar las denuncias y a partir de esas denuncias, de los datos que se recojan en esas denuncias, se pueden comenzar a sistematizar estos datos desagregados por sexo, no solo de las víctimas, sino de quienes cometen la agresión, por ejemplo, de las personas afectadas, es decir, todos los datos que se puedan recoger para al cabo de un año o de un par de años tener unas estadísticas que ayuden al Estado panameño, al Ministerio de la Mujer, comprender cuáles son las causas sociales y las consecuencias que tiene la violencia política contra las mujeres. También desarrollar una metodología para evaluar el riesgo que pueden enfrentar las mujeres. Es decir, a partir de esta recolección de datos, la ley pretende que se pueda establecer mecanismos o un método para poder prevenir situaciones de riesgo. Evaluar, bueno, esta es una mujer que ya fue amenazada en varias ocasiones o que sufrió violencia, que vive en un territorio donde hay un alto riesgo o por esta norma, este partido, algo. O sea, buscar unos mecanismos para ayudar a prevenir la violencia política hacia las mujeres, porque esa es la idea. No es solo como sancionar o perseguirla, sino tratar de que esta violencia no suceda, ¿verdad? Tomando en cuenta, dice aquí, factores como la edad, el sexo, la etnia o la posición económica. ¿Verdad? A partir del análisis de esos factores, de esas variables, poder establecer perfiles de riesgo y cuando se presenten, pues poner esa atención. No sé, espero como estar explicándome un poco, porque bueno, este es un tema que es bastante nuevo en nuestro país y que ahora que ya está la ley, está la institución, vamos a comenzar a verlo cada vez más, pero que no es algo que hasta ahora habíamos mirado con tanta atención, ¿no? También incorpora la problemática de la violencia política en los planes de formación y educación en aquellos dirigidos a las autoridades y funcionarios. Es decir, en los planes de capacitación de las instituciones debe incorporarse el tema de la violencia política hacia las mujeres. Incluir estrategias de cooperación con los medios de comunicación para difundir cuáles son los derechos políticos de las mujeres. Bueno, esto es importante, pero a veces no es tan fácil lograr que los medios hagan estas campañas de manera permanente, pero ya que esto está aquí, bueno, aquí se incluyen estrategias. Entonces hay que hacer, el Ministerio de la Mujer tendrá que hacer el esfuerzo y las gestiones para lograr acuerdos con los medios y diseñar estas campañas para difundir cuáles son los derechos políticos de las mujeres y cuáles situaciones son expresiones de violencia hacia las mujeres. Garantizar las medidas de reparación del daño a las mujeres que hayan sufrido actos de violencia políticos debidamente comprobados. En realidad, cuando se establecen derechos, se establecen obligaciones y no hay una sanción o no hay una reparación del daño, pues esta norma a veces se queda allí como letra muerta.
Entonces, por eso es importante las sanciones, así sean a nivel de la ética, o sea, que sean sanciones éticas, pero también esas medidas de reparación, porque cuando hay una afectación de cualquier tipo, debe haber una reparación. Esto busca crear mecanismos para que no vuelva a suceder y que quienes cometen estos actos se restrinjan de cometerlos. No sé hasta aquí si tiene alguien algún comentario para no continuar solo. No sé, de esto último que hemos comentado, ¿cómo lo ven? ¿Es posible? ¿No es Profesora, posible? mi nombre es Adelante. Stephanie. Se habla mucho sobre el protocolo que se debe tener, pero en realidad no es nada más hacer el protocolo, sino darle seguimiento tal cual. O sea, si comenzamos un proceso, por decir que vaya una mujer a poner una denuncia, darle ese seguimiento, porque muchas veces nada más la persona va a poner la denuncia, está sucediendo esto, y ok, bueno, que ella venga la próxima vez y de nuevo que ella, como es la afectada, la interesada, que ella venga. No, sino que como autoridad, ella se sientan que realmente se le está brindando el apoyo, que no es tan sola. Y ese es mi aporte. Ahora, una consulta. Usted dijo que en la ley el 305, pero estamos hablando del 305, ¿pero de qué? Porque no escuché. Sí. El convenio 190 de la OIT sobre acoso y violencia en el mundo del trabajo, eso fue un convenio que fue aprobado creo que en el 2019 en la Conferencia Internacional del Trabajo. Panamá estuvo allí y los países lo fueron convirtiendo en ley. Panamá lo hizo este año. Entonces, ese convenio en Panamá es la ley 303 o la ley 331. Ahorita no, yo creo que es la 303 del 2022 o 2023. Y esa ley establece, entre toda la estrategia que establece para erradicar la violencia del acoso en el mundo del trabajo, establece que se deben crear protocolos en cada centro de trabajo para prevenir y atender la violencia en el mundo del trabajo. Mire, lo Entonces, que es como, pienso yo, profesora, lo que era como de mi parte, pues, falta de conocimiento. En el 2019 yo tuve una situación. Yo trabajaba, yo era policía, y por parte de uno de los altos mandos, yo tuve una persecución, que yo metía recursos y él, yo no sé, movía sus teclas y vuelve y al punto de que me hostigó. Nadie podía tener mi apellido porque también trataba como de sancionarlos y eso. Y yo traté como de buscar recursos y siempre yo sentía como que en vez de ayudarme, sentía que las puertas se me cerraban. Y pareciera algo como que, pero hay muchas mujeres que sí tratan de buscar, pero eso que le decía ahora, mucho en darle el seguimiento, que las personas se sientan que realmente están apoyándose y no que están luchando contra la corriente. así es, no es fácil, ¿no? Y además estos protocolos tienen que existir antes que se dé una Porque situación. porque si yo hubiera sabido todo lo que, ajá, yo hubiera tenido conocimiento de esto, ajá, yo hubiera tenido conocimiento de todo esto, para ese tiempo yo me pido directo, ajá, yo sé que esto queda ahí. ¿Se le fue la voz a Stephanie o solo fue a mí? Antes no No sé, se había les fue la tanto voz. como ahora que hay más, no sé, Lo como último no que te, se me fue. sí, lo último no te escuchamos, Ah, pero yo creo que quedó claro lo que quieres, la esencia de lo que quieres expresar. Porque es cierto, o sea, estos protocolos, aunque no suceda nada, y la idea es que no haya acoso y violencia en el mundo del trabajo, que no haya acoso y violencia hacia las mujeres en su participación, para restringir su participación política. Pero para disminuir las posibilidades de que esto ocurra o para, digamos, que la gente se restrinja de cometer estos actos, hay que dar a conocer qué es, o sea, qué acciones
son manifestaciones de violencia, que hechos, por ejemplo, miren, el hostigamiento laboral, el hecho de, de dejar de darle trabajo a alguien, eso es una acción de acoso laboral, como de apartar a una persona, es decir, no le estás haciendo nada, no la estás agrediendo, no la estás amenazando, pero el hecho de apartarla de las reuniones o de no tomarla en cuenta, etcétera, eso es un hecho de acoso laboral, eso está establecido en el convenio 190. Pero si la gente no lo sabe, no lo va a identificar, ¿verdad? Quien lo puede cometer no se va a restringir de cometerlo porque piensa que no hay sanción para eso y que eso nadie lo percibe. Pero es el momento que comenzamos a conocer, es decir, cuando estos protocolos se aprueban, hay que comenzar a hacer campañas, poner letreritos, hacer diferentes formas para comunicar qué acciones se constituyen en violencia de este tipo y que en el caso que se dé alguna situación donde hay que ir a poner la denuncia para que se estudie la situación. Ahora, tampoco el hecho de poner una denuncia es que ya la persona señalada va a ser responsable. Por ejemplo, este convenio 190 que fue aprobado, aquí está mediante la ley 321 de 2022, establece unos mecanismos de investigación y que deben ser además en qué condiciones, totalmente confidenciales, o sea, por ejemplo, los nombres se cambian por números, o sea, tiene unos mecanismos para que estos procesos tampoco dañen a nadie y que tengan un resultado para tratar de garantizar los derechos de todas las personas. Entonces, este convenio existe, esta ley existe, sin embargo, siento yo que todavía no se ha dado a conocer suficiente y no se está aplicando. Pero eso tiene que venir, quizás todavía no está reglamentada, que es lo que sucede también con la ley 184 del 2020, la ley de violencia política, que es la que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, lo que tú mencionas, Stephanie, y pues que seguramente a muchas personas les ha sucedido, lo que se quiere es prevenir que estas situaciones se sigan dando para que pues las mujeres, que pues las nuevas generaciones y nosotras también, pues podamos participar en las mayores condiciones de igualdad posible, ¿verdad? Y que no sentir esa discriminación no solo por ser mujeres, sino también a veces por pensar de manera distinta, o por a veces hasta por temas raciales, por temas de nacionalidad, por diferentes razones a veces se discrimina a las personas, en especial a las mujeres. Y bueno, con estos protocolos buscan tratar de establecer algún tipo de equilibrio en la participación de las mujeres en el ámbito laboral y en el ámbito político, que es lo que estamos pues estudiando en esta ocasión. Bueno, para continuar, entonces seguimos con el artículo 6.7 de la ley, estamos hablando de la ley 184 del 2020, y simplemente pues este artículo 7 dice que el Instituto Nacional, hoy ya Ministerio de la Mujer, y el Tribunal Electoral elaborarán un informe anual sobre ¿qué? Sobre la aplicación de la ley 184, y que este informe debe ser presentado cada año a la Asamblea. Bueno, la ley fue aprobada en el 2020, el ministerio fue creado el año pasado, 2022, fue hasta ahorita que pues, se nombró la ministra este año, quizás pues el próximo año, o no sé desde cuándo, o si ya se está haciendo, pues pero eso está aquí en el artículo 7 que se deberá elaborar un informe sobre la aplicación de esta ley. En el artículo 8 dice la autoridad competente, es decir, el Ministerio de la Mujer, en materia de violencia política hacia la mujer, tendrá la responsabilidad de promover y garantizar los derechos políticos de las mujeres. O sea, ¿quién es la autoridad competente en esta materia? El Ministerio de la Mujer. ¿Quién es además quien tiene que atender y resolver las denuncias de violencia política contra las mujeres? Es decir, es la autoridad competente, responsable y privativa en esta materia. Sin embargo, el Tribunal Electoral es la autoridad quien tiene la competencia privativa en materia electoral. Entonces, cuando se dan casos de violencia política hacia la mujer relacionada en la participación política electoral, entonces allí tiene que haber ese
ese trabajo conjunto entre ambas instituciones. Si en algún momento alguien quiere decir algo, lo puede hacer. Bueno, seguimos con el artículo 9, que dice, bueno, ahí le coloqué yo, el Ministerio de la Mujer en coordinación con las entidades, es decir, con las entidades públicas y también con las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, adoptarán lo siguiente. Primero, establecer el protocolo interno de cada institución, pero el primero que tiene que establecer ese protocolo es el Ministerio de la Mujer, que identifique las dependencias responsables, medidas y sanciones aplicables en los casos que tengan conocimiento, es decir, a qué oficina hay que ir o a qué correo hay que escribir, con qué persona hay que hablar cuando tenemos conocimiento de un caso de violencia política. Eso tiene que estar en el protocolo interno. ¿Qué medidas se van a tomar y cuáles son las sanciones aplicables en estos casos? Además, el Ministerio de la Mujer, en coordinación con las otras entidades, tiene que recopilar estadísticas sobre violencia política contra las mujeres en el ámbito electoral, que esto permite diagnosticar el problema y diseñar acciones. Es decir, eso ya lo habíamos hablado, pero vemos que esto hay que hacerlo en coordinación entre el Ministerio de la Mujer y las entidades correspondientes. También se debe incorporar la prevención y la erradicación de la violencia política contra la mujer en las políticas educativas del Estado, ya sea en el Ministerio de Educación, pero también en los programas de capacitación de las diferentes instituciones, es decir, en el programa de capacitación del órgano judicial, del Tribunal Electoral, del Ministerio de Ambiente, que todas las instituciones tienen un programa de capacitación para su personal. Ahí hay que incorporar la prevención y la erradicación de la violencia política contra la mujer. Y dice aquí que esos cursos tengan un mínimo de 40 horas, es decir, que la ley pretende que no sean solo charlas, sino que sean cursos completos mínimo de 40 horas para tratar de capacitar en este tema. También realizar un análisis de riesgos y elaborar un plan de seguridad con el objeto de prevenir la violencia política hacia las mujeres. Eso también tiene que hacerlo el Ministerio de la Mujer en coordinación con las otras entidades e implementar campañas comunicativas periódicas para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres. Promover que los medios de comunicación, y dice también la ley, y que las redes sociales, pero esto de las redes sociales no es tan realizable, no violente los derechos y la imagen de las mujeres. Es decir, el Ministerio de la Mujer tiene que promover que los medios de comunicación y las redes sociales no violenten los derechos y la imagen de las mujeres, así como combatir los contenidos que refuerzan la violencia política. Quisiera consultarles a ustedes del Tribunal Electoral el tema de las redes. Todo lo que ha aprobado el Tribunal Electoral y las capacitaciones que ha hecho, las campañas, los reglamentos, las sanciones, los procedimientos, ¿cómo es el nivel de aplicación de todas estas normas que tratan de garantizar condiciones de igualdad en la participación electoral en el ámbito de las redes sociales? Quisiera hacerles esa consulta. O sea, ¿cómo se aplica esto en las redes sociales? Porque muchas cuentas no tienen esa persona responsable. O sea, ¿qué pasa ahí en ese ámbito? Que yo creo que en este país más nadie que el Tribunal Electoral tiene tanta, quizás, experiencia en tratando de garantizar unas normas democráticas en este sector de las redes sociales. Buenas tardes, profesora. Bueno, no, voy a hablar desde la parte que yo comprendo y entiendo en el tiempo en el que estuve trabajando con la parte que fue digital. Yo estuve alrededor de 3 años trabajando en digital para el Tribunal Electoral. El procedimiento es tal cual
cómo en ese momento se estaba dando, en el caso de que se detectaba algún tema de pauta o algún tema de noticias falsas o algún tema de, ¿cómo se le dice a esto? Propaganda negra, como Sí, que cierto. sucia, exacto, pues se hacía un procedimiento en el que se remitía a organización electoral, a la parte legal, se elevaba un informe, y ya ellos procedían en la parte legal. Entonces sí había como un equipo monitoreando constantemente esta parte, tanto en el periodo de veda, si había publicidad en periodo de veda, si había pauta en tiempo de veda, si había campaña sucia, si se daba algún caso de acoso o alguna figura política, pues todo eso se compilaba en un informe para luego remitir a las distintas direcciones que se encargaban del procedimiento legal. En ese momento entiendo que se trabajaba así, desde lo que yo podía ver, porque mi área era otra, yo trabajaba en la parte de contenido digital, en la cual a mí me correspondía cuando bajaban las resoluciones, solamente subirla a las cuentas de redes sociales para decir, tal cuenta ha interferido con tal artículo del Código Electoral que dice esto, 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 por favor remitir su descargo a la oficina tal. Ok, entonces eso era lo que se hacía, se publicaba esa resolución. De hecho, ahora usted puede ingresar a las cuentas del tribunal y creo que ellos siguen haciendo el procedimiento en caso de cuando baja la resolución, hacer la publicación para que cuando se detectan estos casos, eh, ellos puedan presentar sus descargos. Listo. Yo no sé, gracias Kimberly, no sé si Aarón o la profesora Manuela o quienes están ahorita en ese ámbito, no para entrar en detalles individuales, sino para saber si se está logrando pues ese diálogo con las cuentas digitales que pues vulneran los derechos y sobre todo ahora que ya estamos en el periodo electoral, con el tema del anonimato, cómo se hace y si se ha logrado disminuir este tipo de conductas en las redes sociales, porque siento yo que es muy difícil, no sé ustedes que están, no sé si hay alguien que está ahorita que nos pueda dar alguna mirada sobre ese ámbito en cuanto a la violencia política. Bueno, buenas tardes, profesora. Yo, esto, mirando las redes sociales, eh, pienso que por el contrario, esto es un canal que permite mucha mayor violencia contra la mujer, contra todos, ¿no? Pero sobre todo contra la mujer en este caso, porque es el tema del que estamos hablando. Y no es fácil. De hecho, yo misma he sido víctima de violencia. Yo, voy a decir mi caso, soy docente de la Facultad de Comunicación Social eh, de la Universidad de Panamá y anteriormente era funcionaria de aquí el Tribunal Electoral y se me presentó la oportunidad de trabajar en un proyecto como administrativa en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Comunicación Social y entré por un decano. Eh, por temas políticos, pues ese decano tenía eh, opositores allí en la facultad y esos opositores, antes de yo ser administrativa, yo era docente, me trataban todos bien, me llevaba muy bien, pero apenas entré a la facultad como administrativa, pues eso fue como el motivo para que tanto, sobre todo profesores y algunos administrativos que adversaban al decano en ese momento, pues yo también me convirtiera como quien dice en sus enemigas y fui objeto de muchas veces de calumnia. El decano anterior igualmente es amigo mío desde hace más de 30 años prácticamente que nos conocemos, conozco a su familia. Y esos mismos adversarios, incluso otros, tienen la misma actitud. Yo no trabajo ahí en la facultad, sin embargo, a través de, no solamente de las, no de las redes sociales, pero sí a través de glosas y el anonimato, han hecho ver de que yo tengo algún tipo de relación amorosa con el profesor cuando no es así. Es difícil combatir ese tipo de situaciones cuando las personas se ocultan en el anonimato, eh,
tomar medidas y a veces uno analiza y como que ¿para qué, no? ¿Para qué actuar contra eso si a la larga van a seguir? Lo lamentable es que para mí, lo lamentable es que hay varones que tienen su familia, su esposa, sus hijos, sus hermanas, y son tan viles con su comportamiento, y el caso lo digo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá, donde yo no trabajo allí, yo trabajo en el Centro Regional de San Miguelito, pero tengo todos mis derechos para aplicar allí como docente, concursar, sin embargo no lo estoy haciendo, y como no me pueden ver en la universidad y de una vez empiezan con calumnias y de una vez pues publicándolas sobre todo en las glosas, cosa que es totalmente falso. Difícil pues defenderse sobre esa situación. Pero lo más lamentable que yo veo y que gracias a Dios por la formación que yo tengo de una familia eh, sin ingresos económicos, pero con muchos valores transmitidos por mi madre, no acostumbro ni participo generalmente en ningún tipo de situaciones que atenten contra la dignidad de las personas. Pero lo lamentable de esta situación es que participen mujeres haciéndole daño a otras mujeres. Porque los hombres lo hacen y bueno, tienen tanta toxicidad encima, pues que ellos entre ellos se hacen daño y buscan a terceros también para hacerle daño. Pero lo que a mí siempre me ha llamado la atención es que las mujeres también se presten para eso. Y es como muy lamentable, pues, sabiendo que eso es falso lo que están diciendo, pero cómo disfrutan haciéndole daño a otras personas de algo que es totalmente falso. Entonces yo pienso que la conciencia la debemos empezar primero por nosotras mismas, entre mujeres, de que nosotros pues somos los que criamos a los varones. Si tenemos hijos, yo tengo un hijo y tengo hermanos, tengo una hija, que nosotras somos las que formamos también y también en el entorno en el que nosotros nos desenvolvemos. He visto cómo las mujeres se burlan de otras mujeres, no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito profesional. Por ejemplo, profesora, usted es compañera mía, colega mía, nos tenemos buena relación, pero de repente, aunque tengamos buena relación, ya por el hecho de que usted me está dando aquí este seminario y yo me convierto en un obstáculo para usted, ¿no? Porque es una mujer y porque ya yo le voy a hacer la vida imposible porque ella es una mujer y no puede ser que ella me esté dando esta capacitación, por decirlo. Eso yo lo he visto en muchas situaciones como las propias mujeres hacen daño. Entonces, yo pienso que sí, es importante esa conciencia, empezarla por la niñez, empezarla por las mujeres, de que no participemos en ese tipo de conductas. Bajo ninguna circunstancia se puede tolerar o se debe tolerar. La persona que tiene ese tipo de conducta es una persona que no es feliz por alguna circunstancia, está enfermo mentalmente y pues o tiene algún problema de niño o algún problema de sociópata, ¿no? Que no permite pues que el resto de las personas puedan salir adelante, sea hombre o mujer. Pero sí, yo hago siempre esta reflexión y porque lo observo también en el entorno con las mujeres, pues como muchas veces en vez de apoyarse, lo que hacen es tratar de hacerse daño unas a las otras. Y sí, hay que luchar pues contra esto. Las redes sociales yo no sé cómo luchar, siempre, bueno, decir la verdad, pero por más que la persona actúe de manera honrada, de manera, salen otras personas ocultas tras el anonimato, a través de las redes, a través de glosas, pues tratando de hacerle daño al que quiere salir adelante. Esa es la reflexión. Sobre todo yo encamino mi mensaje más que a los varones, ahora mismo hasta las propias mujeres, que nos preocupemos por cuidarnos unas a las otras. No es que yo esté de acuerdo que porque sea mujer tenga que ocupar un cargo político se lo deban otorgar, no. Que compitamos en iguales condiciones o que compitan las que tienen aspiraciones, porque yo no tengo aspiraciones políticas, pero sí las que tienen aspiraciones políticas que compitan en igual condición, en iguales proporciones y que tengan la oportunidad pues de lograr eso, pero resulta que adicional a la lucha contra los hombres, contra las acciones negativas de los hombres, la mujer tiene que luchar también contra las acciones negativas de otras mujeres. Lo he vivido en carne propia, lo he observado en el entorno en el que yo me desenvuelvo, y pues es lamentable esa situación.
Gracias, profesora Manuela. Eh, es cierto, sí, lo que usted dice, eh, pero además es que el tema del feminismo y todo esto, los derechos de las mujeres, es una cuestión de hombres y de mujeres. Y hay muchas mujeres que a pesar que son mujeres, pues tienen una mentalidad machista. Eso de que las mujeres tenemos que competir entre nosotras, eso es un pensamiento machista, ¿verdad? Que las mujeres tenemos que competir por la atención de los hombres o competir contra otras mujeres por ser mejor una que las otras. Eso es parte de la ideología del sistema patriarcal y eso es cierto. O sea, hay mujeres que tienen un pensamiento en contra de los derechos de las mujeres, pero también hay hombres que están a favor de los derechos de las mujeres. Entonces, hay hombres feministas y lo que quiero decir es que esto del feminismo y de los derechos de las mujeres es algo de hombres y de mujeres, pero por supuesto que se espera, la sociedad espera que en especial las mujeres seamos las primeras defensoras de los derechos humanos de las mujeres, pero que podamos vivir en una sociedad equitativa, pues nos beneficia a hombres y mujeres. Así que esto es algo que es de todas las personas, pero coincido con usted que por supuesto que uno esperaría que en especial las mujeres seamos las primeras defensoras de los derechos de las mujeres. Bueno, esto del ámbito digital es de especial cuidado porque una característica de las tecnologías de la información y la comunicación es esa posibilidad, uno, del anonimato y dos, del impacto que puede tener al poder ser difundido de manera rápida a un gran número de personas, incluso modificar esa información, incluso en términos de imagen, y como además Panamá es muy débil el tema de la educación mediática, de poder uno dudar cuando uno recibe una información y no reaccionar compartiéndola, pues esas condiciones generan que este tipo de informaciones que buscan hacer daño, pues circulen, cuando en realidad lo que deberían hacer es ponérsele un alto y cuando yo la recibo, pues no compartirla y no servir, no ser útil a ese tipo de manifestaciones violentas, porque son violentas. Entonces, en el ámbito digital, siento yo, y también lo que he escuchado a ustedes, que es difícil. Sin embargo, el Tribunal Electoral hace un gran esfuerzo por tratar de garantizar condiciones de igualdad, de evitar las campañas sucias, evitar las calumnias y afectar la imagen, sobre todo, de las personas que participan en un proceso de elección popular, pero la violencia hacia las mujeres pues sobrepasa esto del espacio político y es un contexto en el que hay que seguir trabajando, viendo cómo se identifican y se reducen los discursos de odio, las calumnias y la desinformación a través de las redes sociodigitales en todos los países, pero bueno, en nuestro caso tenemos que ver qué sucede en Panamá. Bueno, eso es un contexto muy actual. Déjenme ver a ver hasta dónde vamos a quedar. Ya sé que quedan 3 minutos. Bueno, quedamos, creo que lo último que vimos fue... Profesora, ¿Ah? Ajá, adelante. sí, es que estaba buscando aquí esto en el código electoral, porque yo trabajo con esto en la parte de que se ve las multas y esto, pues yo soy la secretaria de 8 abogados que ven esto acá en organización electoral. Y aquí en el código, en el artículo 586, encontré que se sanciona con multa de 500 balboa a 2.000 a las personas y partidos políticos que violenten lo dispuesto en el artículo 276, y el artículo dice que el uso no autorizado de la imagen personal, según lo establece
el artículo 577 del Código de la Familia, la propaganda sucia, entendido por ella, la que ofende la dignidad humana con la utilización de insultos, intrusiones en la vida privada, discriminación y aseveraciones de conductas ilegales que no se hayan dictaminado por los tribunales competentes, promueven la violencia o atenten contra las leyes durante el desarrollo del proceso electoral de una elección primaria o general. Las multas es de 500 a 2.000 balboas. Excelente. Sí, yo había visto eso del tribunal. Igual las últimas reformas que se hicieron, sí no las conozco, no las he revisado. Pero el problema es cuando no se sabe quién es el autor o la autora de ese contenido. Que bueno, ahí le toca al Ministerio Público investigar la cuenta, la dirección IP y todo lo demás, pero esos procesos demoran. Entonces, por eso que no es tan fácil y que el Tribunal Electoral hace un gran esfuerzo, sobre todo educativo, pero también sancionatorio, ¿no? De cuando se vulneran derechos políticos a través de las redes sociales. Allí le tocará ahora al Ministerio de la Mujer ver qué mecanismo desarrolla para atender este problema que es creciente. El tema de difamar, de agredir a través de las redes sociales, valiéndose del anonimato, que eso es lo que agrava también, porque si no sabemos quién lo dijo, entonces es más difícil poder atender el problema. Muchas gracias. Vamos a quedar, déjame nada más avanzar aquí hasta esta diapositiva para que entonces quedemos aquí, aunque hace que quedan 2 minutos. Esto forma parte del artículo 9 sobre lo que tiene que hacer el Ministerio de la Mujer en coordinación con otras entidades, las medidas que tiene que adoptar. Entonces decíamos que promover con los medios de comunicación, promover que los medios y las redes no violenten los derechos y las imágenes de las mujeres, eso es lo que estábamos analizando. También en el numeral 7 dice incluir en sus programas de capacitación sobre los medios de impugnación electoral el tema de la violencia contra las mujeres. Es decir, por las causales por las cuales se puede impugnar un proceso de elección, ya sea interno, externo, incluso en el tema de elección de las autoridades indígenas, que el tema de la violencia política hacia las mujeres pueda ser una causal o tomarse en cuenta para una acción de impugnación electoral y que se incentive el litigio estratégico. Es decir, el Ministerio de la Mujer debe, en coordinación con las entidades, me imagino el Tribunal Electoral, adoptar medidas para que la violencia política contra la mujer sea tomada en cuenta en esos procesos de impugnación electoral, promoviendo que se tomen las acciones legales estratégicas para que no por un acto de violencia por el cual se excluyó la participación de una mujer, pues se pueda ganar una elección y que esto no pueda ser impugnado. También establecer un registro a partir de la aplicación de esta ley, donde en ese registro se puedan quedar sistematizadas las denuncias, los denunciantes, los agresores, lo que se haya resuelto judicialmente, quién votó a favor, quién votó en contra, me imagino que esto es en el Parlamento, así como la jurisprudencia, es decir, las decisiones en firme que se reiteren sobre hechos o casos de violencia política hacia las mujeres. Este registro es importante que se inicie, me imagino que el Ministerio de la Mujer está ya trabajando en esto, para que de aquí a algunos años podamos tener acceso a esos datos que nos puedan ayudar a hacer investigaciones sobre este tema. Y por último, establecer un sistema de información y estadísticas, es decir, datos estadísticos sobre la participación electoral desagregada por sexo, hombres y mujeres, la ubicación geográfica, donde se ubican esos hombres, esas mujeres, sus edades, la etnia a la que pertenecen y si también hay situaciones de discapacidad. Esto nos va a ayudar a entender las características de la participación de hombres y mujeres, de su ubicación territorial y otras cualidades demográficas
que nos van a ayudar a entender su participación y a qué acciones se pueden tomar para mejorar esa participación. Así que bueno, vemos que esta ley, como les decía, es, no quiero decir ambiciosa, porque quizás ambiciosa es algo negativo, pero tiene muchas expectativas de acciones que se deben tomar, que sí, claro, cuando se lleguen a tomar todas, definitivamente que esto va a incidir en cambiar las relaciones de poder y a mejorar las condiciones de participación de las mujeres. Bueno, vamos a quedar aquí en el numeral 9, porque yo sé que ustedes tienen su tiempo bien definido, tienen muchas cosas que hacer, están laborando. Y entonces el lunes continuamos con lo que nos queda la ley, que ya es muy poco, viene en parte de las sanciones, ¿verdad? También vamos a estar viendo, o yo les voy a compartir el protocolo, que quizás ustedes lo tienen, y 2 temitas bien puntuales que nos quedan. Adelante. ¿Cuántos artículos tiene la ley en completo? Creo que tiene 20 artículos. Ah, ok. Sí, pero no los vamos a ver todos. Estamos viendo como los más importantes. Pero ya no, aquí a donde estamos ahorita queda en diapositivas, esa que les mostré, 1, 2, 3, 4. 4 o 5. Profesora, Adelante. por hacer una consulta. Veo Sí. el contenido de la ley, lo veo muy, muy, muy bueno, pero me llama la atención. Ya es una ley del 2020, me dijo, ¿ah? ¿No dijo? 25 Pero de noviembre. estas normativas que nos está explicando, dando a conocer, ya se están aplicando o sea, en la práctica ya se están dando. La ley está vigente, sí. Debía comenzar a aplicarse a partir del 2023. Perdón, 2021. Lo que pasa es que, bueno, claro, estábamos en la pandemia, ¿verdad? El 2021, desde el año pasado se comenzó a hablar el tema de cambiar a ministerio porque el Instituto de la Mujer, pues una entidad bastante pequeña, con poco presupuesto, poco personal. Así que bueno, ya con la existencia del Ministerio de la Mujer, pero si nos vamos a lo legal, la ley está vigente. La iniciativa de la nueva ley que se aprobó no ha sido sancionada. Los cambios son muy mínimos. Es solamente unas pequeñas correcciones con esto de los hombres, que es el artículo 20, que no es significativo, en realidad no cambia en nada la ley. Y alguna cuestión allí con las sanciones, que más que nada son sanciones verbales o separación del puesto, como que trata de evidenciar más que lo que ya es delito hoy en el Código Penal, pues que se va a cumplir y se va a aplicar, pero no cambia para nada la ley como está hoy, o sea, la ley está vigente. Y por eso es que se están haciendo ahorita, lo que yo he visto en los últimos meses o del año pasado ahora, es la capacitación en los temas de violencia política hacia las mujeres. Pero en realidad esto pareciera que está arrancando. No sé a nivel de las instituciones cómo está, pero quien tiene que impulsar todo esto es el Ministerio de la Mujer. Sabemos que pues la ministra tiene un par de meses, así que quizás, o lo más probable es que en este momento todo esto que establece la ley de violencia política hacia las mujeres está en etapa de estudio y organización. Igual me imagino que su propia ley, la del ministerio, también están viendo cómo la organizan y la llevan a la práctica, que no es nada fácil, porque estos temas son poco comprendidos por así masivamente, y también pues hay o sea, se relativiza este tema, no se le da la importancia que tiene, porque no se ha hecho la campaña, la educación en cuanto a este tema, este problema y sus consecuencias. ¿Algo más? ¿Algún comentario? No sé si contesté, José. Sí, profesora, es que me llamó la atención de que muchas de las cosas se le daban al Ministerio de la Mujer, que está recién creado, por eso decía, y también en cuanto a los protocolos que deben tener las instituciones. Creo que Sí. todavía esto se está en este tema, pues, para que las instituciones cuenten con este protocolo. Sí, es que la ley dice Instituto de la Mujer, pero al existir hoy ministerio, ya eso automáticamente cambia. Por eso Eso mismo iba a decir allí, que igual tienen que yo lo mencioné al hacer. inicio, yo había cambiado eso.
Sí, igual tienen el mismo instituto que, tienen que cambiar eso allí cuando ya dan instituto y darle el rango al ministerio. Y obviamente, me imagino que tendrán que hacer otros cambios porque ya se hace a lo macro, ya no se ve tan pequeño a nivel institucional, sino que ya es un ministerio y eso tiene otras aristas por allí, pues. Sí, pero legalmente, si se crea, ahí dice instituto, se creó ya el ministerio, o sea, eso se tiene que entender de manera automática, que es el Ministerio de la Mujer, porque se creó esa figura especializada superior que suplantó al instituto, así que ahí no debe haber ninguna confusión. Bueno, les dejo ya, que disfruten su fin de semana. Posiblemente mañana les voy